En este caso, pues tengo la doble vertiente, organiza las charlas del Colegio de Ingenieros de Montes. Soy ingeniero de montes, pero también, gracias a ser ingeniero de montes, pues también soy inspector jefe del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Hace poco hemos tenido pues unos episodios de inundaciones, como todos sabéis, en toda España, pero nosotros en la Comunidad de Madrid, como dentro de un servicio de emergencias como bomberos, lo que hemos tenido en los últimos meses también es mucha inquietud con lo que era la estabilidad de las presas. Entonces hemos visto también que ha habido un régimen de lluvias bastante importante y que ha habido necesidad desde las distintas confederaciones de ir desembalsando poco a poco agua. ¿Cómo lo han hecho? Pues cada uno lo ha hecho siguiendo el criterio que técnicamente y con su sabiduría consideraban que era más oportuno. Pero eran situaciones excepcionales. Entonces, a lo que voy yo también es a que estamos considerando que es muy importante y todas las conferencias pues han sido pues de gran calado y todas han aportado pues bastantes conocimientos. Pero estamos utilizando, y es lo que vemos nosotros en los servicios de emergencia muchas veces, que también llevamos la parte de protección civil, que solamente utilizamos la serie histórica de los datos de pues tantos años, pues mira, cada año se ha caído tanta precipitación y tal. Pero esas situaciones excepcionales que sí que vienen reguladas en los planes especiales de presas, que ante una rotura, pues qué medidas tomar, qué zonas son inundables, lo que también nos gustaría es que esas hipótesis, ahora esas simulaciones hidráulicas, no solamente fueran con la serie histórica de los datos, sino que también, en la medida posible, se utilizaran también esas hipótesis de posibles roturas de algunas de las presas y sobre todo de esas caudales, de esos caudales que se desembalsan, que nos tienen muchas veces en una inquietud pues impresionante. Hemos tenido presas, nosotros en la cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo, donde estaban al 100%, al 105, al 110%, y se ha ido desembalsando los técnicos con un criterio que, vuelvo a repetir, que se entiende que es el más adecuado, pero que a nosotros nos tenían pues mucha inquietud. Teníamos los planes especiales de las presas, pero lo que veíamos era la necesidad de estas hipótesis, si estaban o no contempladas, que veíamos que no. Luego también, en la última conferencia, pues han comentado también una serie de medidas a la hora de paliar pues, las consecuencias en las edificaciones, también esas zonas también de seguridad que se inundan previamente y tal, pues son todas unas medidas muy buenas. Entonces ahí también hay una sugerencia. Nosotros siempre estamos haciendo aportaciones al código técnico de la edificación. Entonces estaría muy bien que un poco juntáramos los esfuerzos de todos. Es decir, intento hacer esto no como una pregunta, sino como un poco de debate constructivo, en el sentido que hay mucha normativa. Por ejemplo, el código técnico de edificación se podría mejorar. En protección civil también, todas las medidas que estáis comentando, y volviendo a incidir en esas hipótesis de rotura de presas, de desembalsamientos que se hacen muchas veces también en esas situaciones, vincular esos planes especiales o planes de emergencia que no tienen la categoría de planes especiales de rotura de presas, vincularlo también con planes de emergencia municipal, vincularlos también con otros planes de emergencia, porque el efecto dominó que puede tener no solamente una inundación por sí misma, sino también en otros planes de emergencia, pues es muy alto. Y eso es lo que adolecemos en muchas administraciones, que esa vinculación de un plan de emergencias concreto, no solamente que sea especial o no, frente a los demás no existe. Y luego ya por último, ya os digo que las charlas son muy enriquecedoras también, pues un poco comentar lo que está sucediendo. Hemos dicho antes no solamente fijarnos en la serie histórica de los datos, sino también ahora se está haciendo mucho hincapié por la situación un poco de alerta, de seguridad, sobre las infraestructuras críticas. Cada 2x3, hace poco, hace 15 días, ha salido una nueva normativa también de protección de esas infraestructuras. Entonces, estos elementos que son tan sensibles como las presas, pues un poco también, entre todos, pues intentar que esas hipótesis, y más por la situación que vivimos, se tengan en cuenta también a la hora de calcular el resto de planes de emergencia. Únicamente esto y felicitaros por todas las charlas. Bueno, como has dicho, no era exactamente una pregunta, pero bueno, en cuanto al código técnico, pues por ejemplo, ya no he entrado, pero sí que estamos ahora hablando con el Instituto Torroja y con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
para ver que todas estas guías, por ejemplo, adaptarlas a guías que publican ellos conectadas con la edificación, para intentar llegar un poco más a arquitectos y estos colectivos que no nos es tan fácil llegar, y luego evaluar si algunas de ellas podrían entrar en el código técnico, que sería una opción. Lo que pasa que muchas medidas de estas parece que no encajan exactamente en ese marco, pero sí que lo estamos analizando. Sí, pero bueno, queríamos el asesoramiento del Torroja, que es el que lo elabora, y ellos que parece que sí que en eso nos van a ayudar, en adaptar nuestras guías mejor a su idea y luego ver cómo se podría integrar en el código técnico. Luego, en cuanto a los desembalses, bueno, esos protocolos de aviso que se están ahora tramitando junto con Protección Civil tienen los niveles de aviso en desembalse, y en algunos casos que no estaban hechos los mapas para esos casos, porque no esté la zona inundable inmediata, no haya zona inundable, digamos, natural, ahí se están haciendo. Y eso es un caso, pero otro es el de las rotura de presas, que ya tienen sus mapas hechos y sus hipótesis. Esos mapas no están publicados en el sistema nacional, porque es otro tipo de fenómeno. Y sí que están los compañeros de presas valorando cómo hacerlo accesible, pero es cierto que eso conecta con la estrategia de seguridad nacional y hasta qué punto algunas cosas de esas se hacen públicas o no. Sí, esos mapas de zonas inundables ante rotura de presas, al menos en la Comunidad de Madrid y cumpliendo toda la normativa, son públicos también. Lo único es eso, que esas hipótesis, lo que comentamos, que estuvieran vinculadas en las otras simulaciones también. Y sobre todo lo que no está es esa capacidad de desembalsar. Es decir, esos caudales, pues en toda España se ha vivido también, que bueno, con un sabio criterio, pues iban desembalsando, pero que 260 metros cúbicos segundo, 400, porque había muchas que estaban a más del 100%. Entonces, más que nada es eso, que está muy bien el enfoque que hacemos, de que nos fijemos en las causas naturales cada X años y tal, pero que también estas causas excepcionales, que desgraciadamente pues pueden suceder, y también como medida de prevención, que las tengamos en cuenta en estas simulaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos me consta que la información histórica es crucial, porque evidentemente para definir unos periodos de retorno, para defender estas infraestructuras críticas, ahí ya jugar con las interpolaciones de las series exclusivamente que tenemos de datos observados es muy peligroso, y esto sí que se tiene en cuenta. Yo creo que aquí en España en algunos sitios se ha hecho, lo que pasa es que evidentemente pues es complejo desarrollarlo al nivel que probablemente se requiera, pero sí que se tiende a usar esta información histórica fundamentalmente para cuantificar mejor, porque una cuestión es las hipótesis de rotura, pero también saber cuál es realmente la probabilidad de que eso suceda. Y solo con la extrapolación de los datos sistemáticos ya le digo que, por ejemplo, en Estados Unidos se tiene muy en cuenta esta información histórica, y me consta también que en Inglaterra también, y en Centro Europa pues también se empiezan a tener en cuenta. Yo en ese sentido quería subrayar la enorme importancia de trabajos como los que nos ha presentado Juan en su ponencia, porque me ha parecido especialmente clarificador un gráfico que has expuesto a partir de cómo eran los datos medidos y cómo eran los datos estimados de eventos extraordinarios a partir del análisis de la dendrocronología y de demás proxies, ¿no? No es posible que cada 30 o 40 años tengamos un periodo de retorno de 10.000. O tenemos una mala suerte espantosa o tenemos un problema con los periodos de retorno para determinados eventos. Y claro, el problema está en que esos eventos nos estropean las medias, pero justamente es donde se nos estropea la media donde tenemos el problema, es decir, en el extremo de la varianza. Entonces, deberíamos reflexionar sobre el método de cálculo de los periodos de retorno, enriquecerlo y a lo mejor hacer un periodo de retorno ordinario y un periodo de retorno extraordinario, porque lo que nos encontramos en
de territorios como España, y especialmente en los territorios mediterráneos, es que tenemos dos series históricas completamente distintas, de las cuales una nos causa muchos problemas y otra es la que nos vale para diseñar las cosas. Y eso no puede ser. Buenos días, soy Miguel Ángel Duralde, ingeniero de montes, presidente de ASENFO, la Asociación Nacional de Ingenieros Forestales. Muchas gracias, Ignacio, por habernos citado. Mi comentario es, no sé, empezar, no sé si por el final. Dice, lecciones aprendidas de la DAN. Bueno, esto no funciona. Quiero decir, nosotros nos habéis presentado aquí muchas cosas, pero hay muchísimas más. Tenemos muchísimos planes, muchísimo conocimiento, muchísima técnica, pero también debe de tener que tenemos muchísima legislación, muchísima administración que no está coordinada, distintos niveles, etcétera. El resultado es que los planes de zonas inundables y la zona inundable la sabíamos hace 50 años, lo que se ha inundado en Daroca, en Valencia, y estaba viendo la foto de los coches ahí que tienes detrás, Ignacio, y lo hemos construido, lo hemos pinto, bonito, nadie sabe, no tenemos responsabilidades. Para mí es lo más importante, quiero decir que sí que podemos cambiar el periodo de retorno, pero es que esa foto no está por el periodo de retorno, esa foto está porque aquí cada uno en su administración ha hecho lo que le ha dado la gana, incluso entre los propios ministerios no se informan, a ver si coordinamos, algo pasa, esto hay que resolverlo. No es un problema técnico, que da falta, que tendremos que seguir investigando, por supuesto. No quiero quitar el trabajo a nadie, hace falta y ya sabremos más, pero está en otro espacio. La lección aprendida. Esto no funciona porque nos hemos montado una administración, no digo de los últimos 50 años, que funcionamos así y entonces tiene esas consecuencias. Eso es directamente consecuencia de la gestión partida, y como aquel alcalde que decía, bueno, este plan este mapa de inundación que habéis hecho en el ayuntamiento tiene un error, porque aquí he puesto yo el colegio y me lo habéis puesto en zona inundable. Es ese criterio. Y al final fue el criterio político sobre los criterios técnicos objetivos. A mí me parece que la lección aprendida más importante que yo veo de esto está en ese. ¿Qué podemos añadir que no se haya dicho ya? En fin, yo creo que a ver, toda catástrofe pues es terrible, pero la reacción ante ella, aparte de ayudar a los damnificados, es lo que he puesto un poco en la introducción, nos exige una reflexión conjunta y general, rigurosa y lo más técnica que podamos, y de todas las causas y de todos los agentes y de todos los responsables. Es complejo porque efectivamente la organización territorial de España es compleja, y eso lo estamos viviendo todos los días, y el reparto competencial pues muy descoordinado entre todas las administraciones, y es una cosa especialmente necesaria para la prevención. Tenemos una gran tendencia a asegurar que cuando sucede la catástrofe todo el mundo pone de su buena voluntad para remediar los daños que ya se han producido, pero para prevenirlos no todos tenemos la conciencia de nuestra responsabilidad directísima en cada uno de los aspectos que nos han sido encomendados por el reparto competencial derivado de la Constitución. Y sí, es una reflexión que obliga, o sea, la selección de las fotografías en el folleto no es casual, y su división, digamos, en dos columnas
tampoco. O sea, tenemos puesta encima de la mesa el responder adecuadamente a la catástrofe sucedida, que es la enésima que hemos vivido. O sea, solo en las riadas del Vallés probablemente murieran más de 1000 personas, ni siquiera hoy se sabe cuántas. Desde aquí tratamos de poner una serie de soluciones que hemos querido representar con las fotografías de la columna de la derecha, pero que nos conducen a reflexiones bastante más profundas, como las que ha hecho Miguel Ángel. Y bueno, comentando un poco, enlazando con lo que se ha dicho antes de los periodos de retorno, yo creo que también hay que ser consciente de lo que es la palabra periodo de retorno, ¿no? Que uno tiende fácilmente a pensar que, bueno, se ocurre una vez, no va a volver a ocurrir pues en 100 años, ¿no? Y que eso no es así, ¿no? De hecho, en unas jornadas que tuvimos hace poco en el Museo de Ciencias Naturales, había una ponente que abogaba por eliminar el concepto de periodo de retorno, porque lo que tendía es un poco a crear una falsa sensación de seguridad entre evento y evento, ¿no? Entonces, comentas ahí que, claro, estas cosas han pasado, ¿por qué había casas ahí, ¿no? Por decirlo de alguna forma, si era una zona inundable? Porque yo entiendo, y a lo mejor ahí es un tema de discusión, nosotros tenemos que vivir con un riesgo. O sea, cuando uno sale de casa le puede caer una maceta en la cabeza y no por eso vamos mirando para arriba constantemente. O sea, y sabemos que puede pasar y vamos a salir de casa, ¿no? Estas cosas pueden pasar entre un evento, pongamos, de 100 años, por recurrir otra vez al periodo de retorno, aunque es, digamos, una cosa un poco engañosa. Entre 100 años y 100 años que eso se va a inundar de una forma importante, no vamos a hacer nada ahí, no vamos a construir una casa o cultivar algo o poner una industria. Vamos a desaprovechar eso, sobre todo pensando que, y sobre todo en España, que es un país con mucho relieve, las zonas, digamos, económicamente utilizables no son todas, ¿no? Entonces, normalmente son precisamente esas zonas en las que la sociedad creciente pues ocupa. No lo vamos a utilizar, esa sería un poco la pregunta, para que no pueda pasar eso. Si existe un riesgo de que nos caiga un meteorito mirando la Luna, con todos los cráteres que hay, en Valencia en algún momento podría caer un meteorito. ¿Qué vamos a hacer para que ese meteorito no nos cause ningún daño? O sea, ¿realmente tiene sentido ante un riesgo importante no hacer nada o eliminar la posibilidad, la exposición, por decirlo de alguna forma? Eliminar del riesgo la exposición. Bueno, es un tema a debatir. ¿Hasta dónde queremos correr un riesgo, ¿no? Y bueno, en ese tiempo que han estado esas infraestructuras funcionando, esas empresas, esa ubicación, pues ha habido una vida, ha habido una actividad económica y tal. Yo creo que deberíamos, aparte de hacer unos buenos planes de en qué zonas no conviene construir qué ciertas cosas, yo creo que lo que habría que incidir básicamente es en los planes de seguridad que han comentado un poco también aquí. O sea, sabemos lo que puede pasar. Hoy en día la prevención, o sea, la predicción a corto plazo es bastante buena. Lo hemos visto por los avisos. No sabemos exactamente la magnitud, pero sí que existe una previsión a corto plazo razonable. Pues agilizar esos, digamos, esos avisos de alerta, tomar las medidas fundamentalmente para que no haya pérdida de vidas humanas. Porque todo lo que se pueda después corregir con dinero, pues se puede. Hemos tenido, digamos, un periodo en el que se ha aprovechado económicamente eso, bueno, pues se puede volver otra vez a reconstruir, indemnizar y tal. Lo que no se puede revertir son las pérdidas de vidas humanas. Y yo creo que ahí es donde tendríamos que poner el foco de las actuaciones. Y comentábamos antes, y yo no sé si es una cosa que puede salir más adelante o no, es cómo hacemos ese aviso, esos planes de alarma. Porque es muy fácil, ante una previsión de lluvias intensas, lanzar un plan de evacuación. Y si luego no llueve, o llueve poco, si eso lo haces 2 veces, a la tercera ya no te van a creer
cuando des ese aviso de alarma, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar eso? Yo creo que es el principal problema que tenemos hoy en día, ¿no? Esa gestión de un aviso, una alarma previa, cómo gestionar eso y cómo tener a la población educada en estos riesgos que sabemos que van a pasar y que se nos olvidan tan fácilmente a la población en general y a nosotros como técnicos menos, pero también. Yo creo que por ahí es por donde tendrían que ir un poco los avances, ¿no? En este sentido, y la coordinación que decías tú entre administraciones y todas estas cosas. Sí, yo creo que incidiendo en eso, la estrategia de comunicación del riesgo de inundación, que es un poco lo que tenemos en marcha desde la Dirección General con Protección Civil en lo que hemos hablado en relación con las últimas transparencias de mi presentación, hay que abrir el foco ahí y salir desde luego de la ingeniería, porque los ingenieros no siempre somos buenos comunicando. Entonces, ahí, además de abrir el campo a pues, psicólogos, sociólogos, yo creo que hay que abordar también atrevernos a entrar en el mundo de la publicidad. Y yo siempre pongo el ejemplo de la Dirección General de Tráfico, que no digo que haya sido clave, a lo mejor fue más el carné por puntos, pero esos anuncios de la Dirección General de Tráfico yo creo que sí que quedan en la mente de la gente y ese tipo de enfoques es importante. A lo mejor aquí tiene que ir más dirigido en determinadas zonas, porque bueno, lo que muestran los estudios de ese tipo es que de media en 7 años la gente se ha olvidado de un evento. Y nosotros cuando íbamos a hacer los pilotos de adaptación hemos ido a colegios. ¿Usted cree que esto está en zona inundable y que puede tener un riesgo? La directora, que llevaba desde el año 80 creo. No, aquí como mucho, a lo mejor que sí, que alguna vez pueda entrar un poco, 10 centímetros. Esa zona, en el año 85 creo que era, el agua llegó al 2.º piso. Entonces, eso, pero no es culpa de ella, de decir, es que madre mía, la gente, no, es que eso nos pasa. Entonces, ¿cómo abordar eso? Realmente es lo que más nos cuesta ahora mismo. El periodo de retorno, efectivamente, también estamos valorando años en cómo... Lo que pasa es que no encontramos el sustituto más adecuado. Y mira, hemos mirado, si alguno tenéis una idea o conocéis otra cosa, estamos abiertos a ello, pero la opción es cambiar a la probabilidad directamente para eliminar ese sesgo que es inevitable. Pensar en los 500 años, pues 500 años. Decimos probabilidad 0,10, vale, ahí conseguimos que la gente ya no entienda nada y no va a pensar que son 10 años, pero tampoco va a entenderlo del todo bien. Ahí es que eso es un problema. De hecho, el otro día en un espacio del tiempo, que son gente que sabe obviamente lo que significa el periodo de retorno, y habló del periodo de retorno y ya se le fue. Y dijo, esto es una vez cada 100 años. Pues no. O sea que, fijaros, entre gente que está ahí es muy, muy complicado. Hola. Sí, soy Joaquín Navarro, profesor jubilado de la Universidad de Valladolid. Yo impartía hidrología forestal. Respecto a los periodos de retorno, me parece una aberración eliminarlos. Lo que hay que entender es que son móviles y que, como habéis dicho antes, Juan, en su primera ponencia, es que depende de la mejor información disponible a nivel estadístico. En Palencia, hasta los años 80, la precipitación de periodo de retorno de 100 años era de 65 litros por metro cuadrado, hasta que en el 97 cayeron 90 en hora y media y cambió toda la serie y todas las probabilidades y todo. Entonces, las cosas van a ir cambiando según vayamos ampliando la serie de datos temporales. Eso es así. Y a lo mejor habría que hacer una redefinición cada 10 años de los valores que... O sea, una presa se hace para periodo de retorno de 500 años, pero ¿con qué información estadística de base? ¿Con qué serie temporal? Entonces, eso por una parte. Luego, como decía Miguel Ángel, pues evidentemente algo falla.
y fallan muchas cosas, pero yo creo que tenemos que poner especial atención en las alertas hidrometeorológicas. No puede ser que en la televisión, que quizás es el medio que más se ve, estemos ahora mismo preocupados porque en verano en Sevilla la temperatura va a ser de 42 grados centígrados y hagan el favor ustedes de no salir a hacer deporte a horas intempestivas, beban mucha agua y esta noche no va a dormir nadie. Y en cambio se dice alerta roja por lluvias intensas en el Mediterráneo. Y con una sonrisa. Por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿De un golpe de calor y de insolaciones? ¿O de pérdidas de vidas humanas si nos exponemos al riesgo? Entonces los planes de evacuación tienen que funcionar y las alertas hay que darlas con la seriedad que es necesaria. ¿Y que no ocurre nada? Pues no hacemos simulacros de incendios en los edificios. Pues yo no sé si habrá que hacer simulacros de inundaciones, pero la gente tiene que saber que si está en el área mediterránea, un riesgo es las gotas frías y las danas y que son sucesos hidrometeorológicos que duran entre 24, 48, 72 horas. Pero yo que vivo en las riberas del Pisuerga, de lo que nadie habla, o en las riberas del Ebro, tengo que estar preparado porque si hay inundaciones van a durar 7, 10 o 12 días. Y las formas de actuar son diferentes. Aguantar 2 o 3 días, aguantar unas horas encima de un muro o aguantar con esas imágenes de Burgos, de no sé qué, repartiendo el pan por las avenidas. Hay que entender también los sucesos hidrometeorológicos asociados a los tipos ciclónicos que barren las distintas zonas y generan distintos tipos de problemas. Entonces, bueno, yo diría, estamos jodidos. Pero, ¿por qué? Porque no vamos a arreglar el problema, pero sí podemos disminuir los daños y sobre todo las víctimas. Y aquí quiero sacar el testimonio de una profesora de instituto de Valencia, que no recuerdo de dónde, que ante las cámaras decía: yo no sé si mandé a la gente a la muerte cuando di una orden tarde de evacuar el colegio, cuando quizá la orden tenía que haber sido quedarse aquí a soportar la que venía. Entonces mucha gente creo que fue lanzada a la hecatombe, y precisamente porque no se entienden las alertas ni la forma de enfrentarnos a ellas. Y nada más. Únicamente a la hora de ser constructivo con todo lo que estamos diciendo nosotros, que tampoco, vamos, hay que sembrar un pesimismo. Yo creo que hay cosas que sí se pueden hacer. Dos que pueden ser inmediatas, es decir, la serie histórica de los datos no es una crítica hacia la serie histórica de datos de cualquier fenómeno, puede ser una inundación, un terremoto, pero que tampoco sea eso un límite superior a la hora de hacer unas hipótesis de distintas simulaciones. Por ejemplo, los terremotos de Japón, del Kobe, pues un año pues, se había hecho solamente pues, las medidas en función de la serie histórica y se veía que había que poner pues, un umbral un poco superior. A lo que voy yo también, eso respecto a las series históricas, que son muy buenas, los modelos predictivos también, pero el factor humano a la hora de cometer errores puede ser muy importante. Entonces, a la hora de una posible solución constructiva y que muchas veces ha sido el desencadenante de unos efectos mucho más catastróficos que la propia naturaleza, ha sido el fallo humano. Entonces, ¿dónde se puede producir ese fallo humano en unas inundaciones? Lo que hemos comentado, es decir, hay muchas presas de regulación de ríos que están concatenadas, unos embalses que se llenan por encima del 100%. De todas esas posibilidades, que pueden ser muchísimas, de esas estrategias, a la hora de cómo, cuándo y dónde tenemos que desembalsar, tener un criterio con unas hipótesis ya previamente establecidas que a ese técnico
no tenga que estar sometido a una presión y dependiendo de aquella persona que esté en ese momento, en esa situación de guardia, como quien dice, que esas hipótesis estén ya contempladas. Es decir, tenemos soluciones no solamente de inteligencia artificial o no listas o no tontas, pero solamente de plantear muchas más hipótesis de las actuales para que esas decisiones humanas, que muchas veces no es únicamente el caudal de esas condiciones naturales que ha provocado una inundación, sino es una apertura de presa que no ha sido dónde, cómo, en el lugar adecuado, en el instante preciso. Entonces ahí sí que tenemos un margen de maniobra. Eso sobre el origen, causa y tal. Pero luego sobre las consecuencias, lo que estamos comentando todos, es muy importante esa labor de prevención. Tenemos una normativa de protección civil cada día más extensa, autonómica, nacional, que poco a poco tiene que estar enlazada. Lo que hemos comentado antes, los planes los planes de emergencia de rotura de presas obligan a hacer unos simulacros. Pues hagámoslos, pero hagámoslos con la idea no de sembrar el pánico, sino de concienciar, de educar. Muchas veces han tomado medidas ante incendios forestales por distintas administraciones que entendían que el prohibir todo era la seguridad, pero no la seguridad del ciudadano. De pronto te prohibían, pues mira, hay muchos incendios forestales, prohibido ir por el monte. Hay tal cosa, pues prohibido salir de casa, todo el mundo confinado. No, lo que tienes que hacer es ir educando, concienciando. En este caso, los países del norte de Europa pues tienen una mentalidad distinta y poco a poco, iguales porque han visto pues muchos riesgos, pues mucho más cerca de ellos, no han ido consiguiendo, pero no sembrar el pánico, es decir, intentar concienciar a la población, pero no sembrando el pánico, no con unos mensajes de alerta, lo que hemos dicho, si se mandan mensajes catastróficos pues muy seguidos, pues al final pues no se les hace caso. Entonces hay una labor pedagógica, pero que es fácil hacerlo, es recurrir a esos simulacros, a esa concienciación, a esa educación también en los colegios, con algunas asignaturas también que se les da. Es decir, existe esa posibilidad. Y sobre todo, ese posible fallo humano que desencadena las peores consecuencias en muchas catástrofes que inicialmente parecen naturales, pues intentar minimizarlo. Y yo creo que sí hay un poco de esperanza en ese sentido. Gracias. Con esta reflexión y sintiéndolo mucho, tenemos que terminar la jornada de la mañana.